Bueno, pues comenzamos. Buenas tardes a todos. Buenos días si hay algún asistente de Latinoamérica. Em, Bienvenidos a este webinar que hemos organizado en la unidad de TÜV Academy, cuyo título es Norma IEC 61511, dificultades de su cumplimiento. Mi nombre es Óscar Mayor, soy el Key Account Manager de esta unidad de Academy y voy a ser un poco el moderador del webinar. Os informamos que este webinar se está grabando y que se pondrá a vuestra disposición pues, en unos días. Una vez que lo editemos correctamente, os enviaremos un enlace para su descarga y para que podáis bueno, pues, verlo tranquilamente. La norma IEC 61511, como sabéis, es la referencia internacional de la seguridad funcional en la industria de proceso. Su estricto cumplimiento bueno, pues no es sencillo y requiere tener un buen conocimiento de esta norma. Este webinar repasaremos algunos de los aspectos de la norma más desconocidos o que son más difíciles de cumplir por diferentes motivos, ¿no? Explicaremos también qué es lo que dice la norma sobre temas de ciberseguridad, que tan importante y tan en boga está en la actualidad para prevenir ciberataques en los sistemas instrumentados de seguridad, ¿no? Los SIS. En TÜV Academy tenemos larga experiencia en programas de certificación de seguridad funcional y en concreto y relacionado con el webinar de hoy, pues ofrecemos un programa de seguridad funcional de certificación de personas, certificación personal, reconocida en el ámbito nacional e internacional, que demuestra la competencia en el estándar de seguridad funcional de esta norma, ¿no? El participante a este curso, a este programa técnico, después de completar con éxito el programa, pues recibe una certificación que proporciona la evidencia de su calificación, el conocimiento y experiencia en la seguridad funcional de una industria de proceso continuo, ¿no? Bueno, además de estos programas de certificación, pues ofrecemos formación técnica especializada y certificada en áreas tan importantes como el mantenimiento dentro del sector industrial, donde bueno, nuestro máster en ingeniería de mantenimiento es nuestro programa estrella, digamos. Y luego formación técnica en áreas como seguridad y sostenibilidad. Pues bien, después de esta breve explicación del marco en el que nos encontramos, a continuación, bueno, pues os doy unas sencillas pautas antes de iniciar este webinar, con la intención de establecer, bueno, pues un pequeño orden y realizar la sesión lo más fluida posible, ¿no? Los micrófonos estarán silenciados para evitar ruidos de fondo, no hace falta que tengáis la cámara conectada tampoco, y si tenéis alguna duda o indicación, pues sí os voy a rogar que lo trasladéis o lo escribáis en el chat. Yo allí iré viendo qué dudas, preguntas, cuestiones pues os surgen. Esta sesión durará unos 45 minutos más o menos, ¿vale? Y vamos a incluir unos minutos finales para preguntas y respuestas que habéis enviado a través del chat. Y bueno, pues lo que haremos con estas preguntas, al final, si no da tiempo a responderlas todas, pues las editaremos y luego os las enviaremos en un enlace para que podáis, bueno, pues tenerlas y revisarlas, ¿vale? Bien, pues nada, hoy tenemos el inmenso privilegio de contar con nuestro compañero José Bielza, profesor, técnico, experto. Él es ingeniero industrial, partner de TÜV. José es especialista en sistemas de control y sistemas instrumentados de seguridad para la industria de proceso. Cuenta pues, con una amplísima experiencia profesional, habiendo ocupado puestos de responsabilidad en importantes empresas como Rockwell Automation, Siemens. Bueno, sin más dilación, dejo el webinar en buenas manos. José, por favor, si eres tan amable, todo tuyo. Vale, muy bien. Se oye bien, espero, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Vale. Bueno, pues vamos allá. Voy a ir pasando y vamos al grano directamente. Bueno, como sabéis, efectivamente, esta norma 61511 es la de referencia, ¿no?, para la industria del proceso. Antes que esta, pues surgió la 61508, que la primera edición fue en el año 98, que se puede decir que es como, digamos, la norma madre, ¿no? Debajo de la 508
hay distintas normas, una es esta, la 511, de la industria de proceso, y hay otras, ¿no? que se refieren más pues, al tema de maquinaria, de la industria de ferrocarril y algunas otras, ¿no? La 508 hoy en día, en la edición actual es del 2010, y en la 511 la edición actual es del 2016, aunque luego en el 2017 hubo algún anexo, algunas correcciones, ¿no? que se hicieron, ¿no? En la 508, como veis ahí a la izquierda, pues hay 7 partes, 4 de ellas son de obligado cumplimiento, que son las que están en negrita, de la 1 a la 4, y luego las 5 y 6 y 7 son, bueno, pues son una especie como de guías, hay ejemplos, y algunas otras cosas, ¿no? Y en la 511 hay 3 partes, la una es la que es realmente de obligado cumplimiento, y la 2 y 3, las partes 2 y 3, pues es igual que en el caso anterior, son también guías de aplicación, y alguna otra cosa, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de a quién le aplica esta norma, y estamos siempre hablando de la industria de proceso, aquí tendríamos un poco el resumen, ¿no? La parte que está de color verde, serían los usuarios finales, las EPCs o los integradores, y que serían que son los que le aplica esta norma. Y sin embargo, los fabricantes de productos, como pueden ser de transmisores, ¿verdad? De actuadores, de válvulas, de PLCs de seguridad, etcétera, etcétera, deben de certificar los productos según la 508. Y como veis, hay una diferenciación entre hardware y software, y dentro de lo que es el software, también se diferencia, como veis ahí, entre lo que sería el software específico o el firmware, vamos a llamarle, del transmisor o del PLC, y luego lo que es el programa de aplicación, ¿no? Entonces, ahí, digamos, todas las partes, ¿no? están contempladas, ¿no? Y ahora, hablando del software, luego en alguna transparencia hablaré un poco más despacio, ¿no? Esto es a grandes rasgos el ciclo de vida del SIS. El SIS es, como sabéis, el Sistema Instrumentado de Seguridad. Esta figura que veis aquí, pues está cogida directamente de la norma. Hay, digamos, 3 grandes bloques. El primer bloque sería este que hay aquí arriba, que es el bloque, digamos, de análisis. Ahí es donde hacemos el análisis de riesgos. Y luego, para los casos en los escenarios de peligro en los que hace falta, pues hacemos lo que se llama la determinación del SIL, ¿no? Como sabéis, después del análisis de riesgos, por ejemplo, con tecnología HAZOP, de ahí van a surgir qué escenarios vamos a necesitar, además añadir una capa de protección que es una función instrumentada de seguridad, ¿no? Entonces, en esos casos, pues tendremos que hacer lo que es la determinación del SIL, es decir, si es un SIL 1, un SIL 2 o un SIL 3. Al final de esta primera etapa, la etapa de análisis de riesgos, pues lo que obtenemos, lo que debemos de generar es una especificación de requerimientos de seguridad, que no obstante es un documento vivo que en las siguientes fases pues se va actualizando y modificando. Luego tienes otro bloque, que es este que hay aquí, este que está en medio, que es el que normalmente se llama de diseño e implementación. Hay una primera etapa que hay que hacer un diseño, digamos, más básico, y luego deberíamos de verificar, de comprobar que cumple el SIL que requerimos, y si no es así, pues hay que volver, digamos, a rediseñar y volver a pensar otra vez cómo debemos hacerlo para poder cumplir el SIL que necesitamos, ¿no? Y una vez que digamos que eso se cumple, pues ya pasamos al diseño de detalle, y a todas las fases posteriores, o sea, desde compras, fabricación, programación en el caso del PLC, instalación, commissioning, y luego lo que veis aquí que dice validación, el validation, que normalmente la validación se hace junto con las pruebas SAT, ¿no? Las pruebas de aceptación en planta, ¿no?
Y una vez que se termina, digamos que, bueno, pues la planta ya está, se pone en operación y pasamos ya a la última fase, que es operación, mantenimiento, que lógicamente es la fase más larga, ¿no? En una planta, pues, Has clicado en mute. Sí, José, puede ser que tengas el Sí. mute sin A querer, porque ahora no te escuchamos. pues es verdad, pero no he hecho nada. No sé por qué habrá pasado. Perdonad. ¿Llevabais un rato sin escucharme entonces? Nada, unos segundos. Sí, bueno, estaba diciendo que la última fase es la fase de operación y mantenimiento, que lógicamente es la más larga, ¿no? Y luego a la izquierda y a la derecha, aquí, en la parte esta de aquí y esta de aquí, estos rectángulos más grandes, pues están, digamos, una serie de actividades que debemos de tener en cuenta y que están presentes a lo largo de todo el ciclo de vida, ¿no? Desde el principio hasta el final, ¿no? Bueno, en cualquier caso, todo este ciclo de vida que habéis visto, al final es como una cadena, ¿verdad? Con distintos eslabones, y todos son importantes, ¿no? Realmente hay que pensar que cuando diseñamos y ponemos en marcha un sistema instrumentado de seguridad, bueno, todo es importante desde el diseño, digamos, del principio hasta luego, durante la fase, digamos, real de funcionamiento. Tenemos que estar continuamente monitorizando que la integridad de esas funciones de seguridad se mantiene y que si tenemos que hacer alguna modificación porque hay algún parámetro, digamos, de los del principio que ha cambiado, pues debemos de hacerlo, ¿no? Y durante todas esas fases, pues hay un montón de posibles errores, ¿verdad? De posibles cosas que no hacemos bien que van a tener un impacto, pues, en lo que son las funciones de seguridad, ¿no? Evidentemente, los errores de cualquier tipo que cometamos en la fase de análisis, esos se van a ir transmitiendo a las fases posteriores, ¿no? Y así sucesivamente. Y entonces hay un montón de cosas bueno, que hay que tener en cuenta y es una especialidad esta de la seguridad funcional que es compleja. Es bastante compleja porque no siempre además las cosas son tan sencillas de interpretar. Hay veces que nos enfrentamos a funciones instrumentadas de seguridad complicadas, y ahí, bueno, pues entra un poco en juego pues toda la experiencia, ¿no? de cada uno, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito en este webinar algunos aspectos bueno, que a mí me han ido pasando, digamos, y he ido viendo a lo largo de mi carrera profesional y que yo creo que son interesantes, ¿no? El irlos comentando, ¿no? Pero lógicamente no vamos a poder ver todo lo que me gustaría, pero bueno, sí algunos ejemplos y algunos casos, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando queremos implementar en una planta el cumplimiento de esta norma de la 60.511, bueno, eso lo primero que conlleva es que voy a tener que hacer un montón de documentos y procedimientos, que aquí veis algunos ejemplos, y que por supuesto, pues depende un poco cómo afrontes esto, pues te saldrá una lista de muchos documentos, a lo mejor de menos documentos. Quiero decir que si los desglosamos bien, suelen ser entre 20 y 24 de ese orden de documentos, pero hay algunos documentos que se pueden unificar, ¿no? Y meter en el mismo procedimiento, ¿no? No es necesario, digamos, que haya esos 24 que os decía, ¿no? Aquí tenéis algunos ejemplos. Entonces, el primero de todos es el plan de gestión de la seguridad funcional. Este es el documento general que da una panorámica de qué es lo que quieres hacer, donde se da un repaso rápido, muy breve, de todos los procedimientos que conforman este plan de seguridad funcional, y a partir de ahí vienen, digamos, todos los demás. Lo más aconsejable siempre es
hacer la mayoría de los documentos, digamos, que serán documentos generales que valen para cualquier proyecto o para cualquier unidad de la instalación, y luego podemos tener algunos documentos que pueden ser poquitos, a lo mejor 2, 3, 4, que son los que hay que actualizar cada vez que hay que instalar un sistema instrumentado de seguridad, ¿no? Eso es lo recomendable para no tener que estar modificando, digamos, todos los documentos cada vez, ¿no? Entonces, esto, ya solamente viendo esto, se da uno cuenta de que, bueno, que es complejo, ¿no? El cumplir bien la norma es complejo. Uno de los aspectos en los que más insiste la norma es justamente el de formación, ¿no? Hay bastantes comentarios en distintos apartados de la norma que hablan digamos, que de la formación, en el sentido de que todo el personal que está relacionado con el SIS debe estar debidamente formado y debe entender, ¿verdad?, el por qué hace falta una función instrumentada de seguridad, un SIS, y el por qué se hacen las cosas de determinada manera, y el por qué hay que monitorizar, hay que hacer mantenimiento, hay que hacer una cosa que se llaman pruebas funcionales de forma periódica. Entonces, en la medida en que el personal está más formado, digamos que esto va a redundar en un mejor mantenimiento y un mejor funcionamiento en general. Entonces, este es un aspecto muy importante. Hay otro tema que quería comentar, que es esto de los fallos, ¿no? Vamos a ver, los fallos, en realidad hay distintas formas de categorizar o de clasificar los fallos. El más conocido, como sabéis, son los fallos hardware, los fallos del transmisor, los fallos de la válvula, los fallos del propio PLC, pero esos son los fallos hardware, y en realidad esos los entendemos bien, incluso los somos capaces de cuantificarlo desde el punto de vista estadístico, y luego somos capaces de calcular la probabilidad de fallo. Hay unas fórmulas, ¿verdad?, para calcularlo. Entonces, esos están claros, pero luego hay otros fallos que son estos, los fallos sistemáticos y los fallos de causa común. Los fallos sistemáticos en realidad son los causantes de la mayoría de los accidentes. Al final, de todas las organizaciones, institutos que han hecho estudios de cuáles han sido las causas raíz de los fallos, siempre llegan a lo mismo, y es que realmente el accidente al final principalmente, bueno, suele ser, ya lo sabéis, un cúmulo de cosas, pero normalmente lo que tiene más peso son los fallos sistemáticos. Y los fallos sistemáticos están normalmente relacionados con el factor humano. O sea, al final son fallos de las personas, ¿no?, que pueden ser de todo tipo, ¿no? En procedimientos, en especificaciones, en hojas de datos, los errores en el software, en el propio software de aplicación, ¿no?, de todo tipo, ¿no? Y luego están los fallos de causa común. Los fallos de causa común son aquellos que afectan de forma simultánea, que no quiere decir que sea en el mismo segundo, ¿no?, sino de forma simultánea, aunque estemos hablando de una cierta diferencia en tiempo, a varios canales independientes de una arquitectura redundante. O sea, por ejemplo, si tengo dos válvulas en serie que para cortar una línea de gas, si hay algo en el diseño que está mal hecho o en lo que sea, ¿no?, que afecta a las dos válvulas, eso es un fallo de causa común. Hemos puesto dos válvulas con toda la buena intención, ¿verdad?, para que si falla una pueda cerrar la otra, pero sin embargo hay algo ahí, ¿verdad?, que afecta a las dos válvulas, que podría ser, por ejemplo, imaginaros, un filtro regulador de aire de instrumentación que está alimentando a las dos válvulas y resulta que eso está mal diseñado, mal mantenido o cualquier otra cosa. O, por ejemplo, los transmisores, ¿no? Si hay una hoja de datos con algún error de calibración, vamos a calibrar los tres canales si tuviéramos una lógica 2 de 3 igual de mal, ¿no? Entonces, todo esto es importante, y en realidad hay que combatirlo lo mejor que podamos, con buena formación y con una buena gestión de lo que es la seguridad funcional. Hay otro aspecto que yo diría que no se cumple realmente mucho en general, por lo que yo veo en las industrias,
posiblemente porque tiene un coste alto, y todavía yo creo que no hay cierta costumbre de hacer este tipo de cosas, ¿no? La norma lo llama el Functional Safety Assessment, o sea, una evaluación de seguridad funcional que es distinto que lo que son las auditorías, ¿no? El concepto auditoría es más para, digamos, como podría ser la auditoría de la ISO 9001, que a lo mejor conocemos mejor todos, ¿no? Es más, bueno, pues que una persona que no tiene que ser especialmente experta ni en el proceso ni en seguridad funcional, bueno, pues que revise que se están haciendo las cosas, que están los documentos, que se van registrando los fallos, en fin, que se van cumpliendo ciertos hitos, ¿no? Que se hace el mantenimiento en plazo, etcétera, ¿no? Pero el Functional Safety Assessment, esto es diferente, esto es mucho más profundo. Ya hace falta personal más experto, dependiendo un poco del caso y de si hablamos de SIL 1, de SIL 2, de SIL 3, puede ser incluso personal de la misma planta o de la misma empresa, pero que no esté involucrado, digamos, en el propio, las propias tareas ni de mantenimiento ni de diseño del SIS, para que sea de alguna forma neutral, ¿no? Que sea alguien que viene un poco de fuera y revisa de forma profunda que si se están haciendo bien las cosas. Entonces, esto, bueno, la norma, normalmente ya sabéis que las normas no suelen hablar de plazos, o sea, cuando te dice que tienes que hacerlo de forma periódica, no dice cada cuánto, pero bueno, sí es muy normal, por ejemplo, esto hacerlo cada 5 años, por ejemplo. La norma te habla de 5 evaluaciones, como veis aquí, una justo aquí, la que pone Stage 1, ¿no? En la etapa 1, que es cuando terminamos todo lo que es la fase de análisis de riesgos. El 2 sería cuando terminamos toda la parte de diseño e ingeniería, justo antes de meternos en lo que sería ya la instalación, el commissioning y demás. Cuando terminamos todo lo que es la validación, las pruebas SAT, deberíamos de hacer otra, o sea, antes de poner en marcha la planta. Y luego la etapa 4 es la que hay que hacer de forma periódica. Aquí tenéis este párrafo que he traducido directamente de la norma. Hay que realizar una FSA periódicamente durante la fase de operación y mantenimiento para garantizar que el mantenimiento y la operación se realizan de acuerdo con las suposiciones hechas durante el diseño y que se cumplen, digamos, todos los requisitos. Esto es algo que tiene un coste, yo diría que alto, no solamente coste económico, no, sino en tiempo, y que no se está normalmente haciendo, creo yo, en mi opinión, como debería, ¿no? Aquí creo que hay margen de mejora, ¿no? Luego vamos a hablar también de un poco del Logisolver. Del Logisolver. Bueno, el Logisolver ya sabéis que no tiene que ser necesariamente un PLC, ¿no? El Logisolver puede ser un PLC programable, puede ser una electrónica de estado sólido o pueden ser simples relés de seguridad. Y la norma define 3 tipos de lenguajes de programación para lo que es el programa de aplicación. Lo que se llama el Fixed Programming Language. Esto realmente lo aplica, el caso típico es el de los transmisores inteligentes. Luego lo que llama el Limited Variability Language, el LVL, que habla de bloques funcionales, de ladder, por ejemplo, también. Es el lenguaje, los lenguajes que se utilizan en el PLC de seguridad. Y esto es lo habitual. Pero si por alguna razón queremos utilizar en nuestro PLC o en nuestro, bueno, PLC o podría ser incluso en los transmisores, pero bueno, esto es más lógico pensar en el PLC. Este lenguaje, el que se llama Full Variability Language, que el típico es un lenguaje ya más de alto nivel, el lenguaje C, el Pascal, o incluso el lenguaje de lista de instrucciones, también está metido en esta categoría. Entonces, eso ya sí requiere el tener que cumplir, tener que hacer una especie de certificación y cumplimiento no de la 61511,
sino de la 61.508-3, de la parte 3 de esta norma. Esto no es habitual. O sea, habitualmente nadie, vamos, yo no conozco ningún caso, pero bueno, puede haber algún caso por ahí, pero lo normal es estar trabajando con el Fish Programming Language o con el Limited Variability Language. En cualquier caso, lo que os quiero decir aquí en esta transparencia es que cuando vamos a programar el PLC de seguridad, lo que hay que hacer es utilizar las librerías de bloques que ya vienen por defecto definidas por el fabricante y certificadas para la aplicación esta de seguridad. O sea, no debemos, y la norma te lo dice así, no debemos crear nosotros nuevos bloques funcionales, como se puede hacer en muchas aplicaciones de estándar, digamos, de PLCs, porque eso te requeriría hacer una recertificación. Eso no debemos de hacerlo. Incluso la norma, fijaros en esta cláusula, la 1252, te dice que el programa de aplicación, incluyendo su documentación, deberá ser revisada por una persona competente que no esté involucrada en el diseño original, ¿no? Que esto, bueno, pues seguramente no se hace siempre, ¿no? Luego vamos a hablar un poco del sistema de control. Bueno, como sabéis, el sistema de control, que debe ser algo independiente de lo que es el SIS, el Sistema Instrumentado de Seguridad, tiene un papel relevante en todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hacemos la asignación o la búsqueda, digamos, de capas de protección para reducir el riesgo, digamos, el factor de riesgo, muchas veces acudimos, ¿verdad? Ponemos capas de protección que son del propio sistema de control. Muy típico, ¿verdad? Decir, a ver, tengo un escenario en que el suceso iniciador es el fallo mecánico de una bomba y dices, a ver, ¿qué capas de protección tengo? Y dices, bueno, pues la primera, por ejemplo, el fallo del, perdón, no el fallo, el propio sistema de control, ¿no? Hay un lazo de control y por lo tanto, si se me desvía, por ejemplo, una presión o se me desvía un nivel, el propio lazo de control pues va a controlar, ¿verdad? Y va a llevar el proceso otra vez a su punto de operación normal, ¿no? Entonces, eso es muy habitual, ¿no? O sea, el ir dando créditos como capa de protección al sistema de control. ¿Qué ocurre? Que, ojo, porque eso tiene un límite. O sea, lo que te dice la norma, tú no puedes, en general la norma te recomienda que no le des un crédito de más de 1, o sea, con una reducción de riesgo de 10 elevado a la 1, que sería 10 veces, al sistema de control. Y no obstante te dice, bueno, si le quieres dar más crédito y, por ejemplo, poner 2 capas de protección, por ejemplo, una sería el lazo de control y otra una alarma, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un caso, la capa número 1, el lazo de control, te reduce el riesgo 10 veces y en el segundo caso te reduce el riesgo otras 10 veces, ¿no? Si fuera una alarma, por ejemplo. Entonces, la norma lo que te dice es, bueno, si quieres darle más crédito al sistema de control, pues depende, ¿no? Si el sistema de control es parte del suceso iniciador, o sea, imaginemos que la desviación se produce por culpa del propio lazo de control, porque te falla el lazo de control. Entonces la norma te dice, hombre, no puedes darle al propio sistema de control más de un crédito 1, ¿eh? Entonces puedes poner, por ejemplo, una alarma como capa de protección, ¿no? Y si no es parte del suceso iniciador, te dice que, bueno, que le puedes dar hasta dos créditos. O sea, una capa reduce 10 y otra capa reduce otros 10. Sería una reducción de riesgo de 100. No obstante, tener en cuenta que en el caso del sistema de control hay lo que se llaman hay el concepto de elemento compartido, ¿eh? Claro, si yo tengo
una capa de protección, o sea, yo tengo un escenario, ¿no?, en que hay una capa de protección que está utilizando el propio sistema de control, ¿no? Entonces, al final va a haber unos elementos ahí que están compartidos. Por ejemplo, la CPU del sistema de control está interviniendo en el sistema de control y además en la capa de protección que le estamos dando, ¿no? Puesto que estoy utilizando por ejemplo, el lazo de control como capa de protección. Entonces, aquí hay un aspecto que a veces no se le hace demasiado caso, que es el tema de elementos compartidos, o cuando se utiliza, por ejemplo, una válvula de control y se utiliza también para seguridad, la propia válvula de control. Ese es un elemento compartido, o sea, forma parte del sistema de control y forma parte también del SIS. Entonces, claro, ¿qué pasa si lo que falla es la válvula de control? Entonces no tengo medios digamos, para actuar, ¿no? Entonces, bueno, lo que te dice la norma es que hagas un análisis de fallo de causa común, para cuantificar si realmente ese elemento compartido tiene un peso significativo sobre la reducción del riesgo o no tanto, ¿no? Esto yo lo que veo en que en muchas instalaciones hay muchas capas, muchas funciones instrumentales de seguridad que utilizan válvulas de control y no se ha realizado ese análisis, ¿no? Y debería realizarse, ¿no? Luego pasamos al tema de la verificación del SIL, sobre todo cuando se trata de funciones complejas. A ver, hacer la verificación del SIL, que ya sabéis qué es, entre otras cosas, el hacer un cálculo de la probabilidad de fallo, aparte de alguna otra cosa. Realmente muchas veces, bueno, nos preocupamos, yo diría, en exceso por tener una buena herramienta de cálculo, y sin embargo nos relajamos en otros aspectos, ¿no? Y me refiero a que tener una buena herramienta no es suficiente, es decir, hay que saber manejar esa herramienta, hay que alimentarla correctamente, ¿no? Hay que saber interpretar el PID, el esquema eléctrico, o bueno, los datos de manuales o la información que tenemos. Hay que saber configurar correctamente la arquitectura de la SIF. Hay veces que son funciones complejas que no es tan sencillo el configurar bien la arquitectura. No siempre es verdad, tenemos una sola válvula de control, ¿no? Hay veces que hay ahí tenemos que cerrar varias líneas, unas a lo mejor son arquitectura 1 de 2 con 2 válvulas en serie, otras son 1 de 1. Además, igual hay que actuar sobre un variador de frecuencia o sobre un motor. Entonces, todo eso hay que tener los conceptos claros para poderlo hacer. Y luego hay veces que la herramienta no te permite directamente introducir ciertas arquitecturas, porque las herramientas tienen un límite, digamos, ¿no? Entonces, hay que saber cómo dividir la función instrumental de seguridad en varias subsifs, o sea, digamos, trocearla, y para luego al final poder hacer, primero la troceas y luego al final en algún sitio tienes que juntarlo todo para poderlo calcular correctamente, ¿no? Bueno, hay muchos aspectos, conceptos, etcétera, que pueden ir complicando mucho toda esta tarea de verificación. Bueno, aquí lo que quería yo resaltar es algunos parámetros de cálculo. Bueno, los parámetros más importantes para calcular la probabilidad de fallo, por supuesto, son las tasas de fallo. Y luego hay otros parámetros. Uno es el parámetro beta, que este es el que cuantifica de alguna forma lo que es los fallos de causa común. Y luego hay otro parámetro que es este que se llama CPT, o lo podemos llamar PTC también, bueno, al final es lo mismo, Coverage of Proof Test, que es un parámetro que mide de alguna forma cuál es la efectividad del mantenimiento. O sea, como sabéis, cuando hacemos pruebas funcionales de los elementos de una SIF, hay que, de forma periódica, por ejemplo, una vez al año, una vez cada 2 años, tenemos que
hacer unas pruebas funcionales, ¿no? Y entonces, para calcular la probabilidad de fallo hay que, hay que cuantificar y utilizar unas fórmulas, digamos, correctamente, ¿no? Aquí os he puesto las típicas fórmulas que se pueden utilizar tanto para el 1 de 1 como para el 1 de 2. En el 1 de 2 hay esta parte de aquí roja que es el término de, digamos, común. Y estos parámetros, por ejemplo, en concreto el CPT, tiene un impacto enorme en el cálculo. De hecho, voy a pasar a la siguiente. Yo veo con mucha frecuencia que se calcula la probabilidad de fallo olvidándonos de este parámetro CPT, a veces incluso de la beta, ¿no? Y tiene un impacto enorme. Aquí os he hecho unos cálculos así rápidos para que veáis la diferencia. Esta columna de aquí que pone SIL 2, SIL 2, SIL 1 en color negro sería el cálculo correcto, es decir, teniendo en cuenta esos parámetros. Y aquí a la derecha he puesto 3 casos de parámetros erróneos. En un caso, suponiendo que el CPT es 100%, que eso es imposible. Aquí suponiendo que el beta es 0%, que cuando tengo una arquitectura redundante, vamos, es también imposible. Y aquí es cuando tengo los dos, ¿no? El CPT 100% y el beta 0%. Entonces, fijaros este primer caso, que es una arquitectura de 3 sensores y 2 válvulas, por ejemplo, ¿no? Realmente el cálculo correcto me daría SIL 2, o sea, un factor de reducción de riesgo de 754. Sin embargo, en los otros 3 casos, que los 3 están mal calculados, me saldría SIL 3 y SIL 4. Y lo mismo en los otros casos. Este me sale SIL 2, SIL 3, SIL 3, SIL 3. Y en este caso, que es muy sencillo, porque es un sensor y una válvula, por ejemplo, en el cálculo correcto SIL 1 y en el cálculo incorrecto SIL 2. O sea, es muy, muy importante hacer esto bien. Este parámetro, el CPT, que ya os digo, yo veo que muchas veces lo obviamos, realmente lo tenemos que sacar del safety manual del fabricante, y si no está en el safety manual tenemos que pedírselo. Y está en función, digamos, de también qué tipo de pruebas vas a hacer cuando hagas el mantenimiento. Bueno, aquí he puesto también algunas otras gráficos para que veáis la diferencia. El punto primero de cada gráfica, el que está más a la izquierda, o sea, sería este o este, sería cuando el CPT es 100%. Es decir, un caso que no es real, ¿no? Y si vamos bajando el CPT en escalones de 5%, fijaros cómo aquí pasamos de SIL 3, llega un momento que se convierte en SIL 2, aquí lo mismo y aquí lo mismo. También depende del punto de partida cual sea. Claro, si estamos muy justos, tenemos un SIL 3 que es casi un SIL 2, pues lógicamente voy a salirme de la banda mucho antes, ¿no? Bueno, simplemente insistir sobre este parámetro porque este parámetro es importantísimo y muchas veces nos olvidamos de él, ¿no? Luego están también el tema de los diagnósticos de aplicación. Bueno, sabéis que en seguridad funcional los diagnósticos son muy importantes, ¿eh? Los fallos peligrosos, así a grandes rasgos, los dividimos en fallos no detectados y detectados. Entonces, cuantos más diagnósticos tenemos, pues más, digamos, los fallos no detectados pasan a ser detectados. Entonces, reduzco los no detectados y por lo tanto es mejor porque la probabilidad de fallo es más baja y por lo tanto reduzco más el riesgo, ¿no? Bueno, hay algunos diagnósticos que vienen, digamos, de fábrica, como es en el caso del PLC o en el caso de los transmisores, y hay otros que nosotros podemos implementar, ¿no? Hay transmisores, en los transmisores, por ejemplo, con señal fuera de rango, con comparación de señales, que este es un diagnóstico que la norma le da mucho crédito. En las válvulas, la prueba de carrera parcial. Y aquí simplemente lo que yo veo que hay
muy a menudo, a lo mejor se hace una prueba de carrera parcial y no se actualiza en el cálculo el valor del CPT que veíamos antes, el Coverage of Proof Test, o sea, la efectividad del mantenimiento, ¿no? Hay algunos conceptos aquí que, bien, por la razón que sea, porque no se tienen claros, se confunden y en realidad lo que he visto con frecuencia es que por meter una prueba de carrera parcial, de pronto tenemos una mejora tremenda. O sea, a lo mejor teníamos un SIL 2 y ya tenemos un SIL 3 y además un buen SIL 3, ¿no? Y eso en realidad no es así. O sea, normalmente la prueba de carrera parcial sí que es positiva para algunos aspectos, pero desde el punto de vista de probabilidad de fallo no suele haber demasiada mejoría, ¿no? Y es porque no se calcula bien, ¿no? Cuando se implementa la prueba. Bueno, este es un aspecto que no tenemos ahora tiempo para profundizar, pero quería ponerlo también aquí en la presentación. Hay otro tema también que es del requerimiento de restricciones de arquitecturas. Vamos a ver, es otro de los requerimientos que debemos de tener en cuenta cuando hacemos la verificación del SIL. La norma permite 3 rutas diferentes. Hay una que se llama 1H, que es la que existe desde el principio, que es la más restrictiva. Y luego hay otras 2, la 2H y la propia de la 60.511, que es muy parecida a la 2H, ¿no? Entonces, digamos que se suele hacer mal uso de qué ruta escoger, ¿no? La IEC te permite, o sea, la 60.511 te permite utilizar cualquiera de las 3. Pero yo lo que veo que hay quizá demasiado abuso de utilizar esta ruta, la de la 6511, porque es la menos restrictiva, sin darnos cuenta que en realidad la norma te pide que tienes que cumplir unas condiciones para poder usar esa ruta, ¿no? Os he puesto ahí de forma muy resumida lo que dice la norma, ¿no? Se requieren tasas de fallo en condiciones de operación similares a las de nuestro proceso y un mínimo confidence level de los datos. Entonces yo he visto muchos proyectos en los que se utiliza esta ruta porque digamos que es menos restrictiva y sin embargo no se cumple, no se está cumpliendo eso, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de la diferencia de usar una ruta u otra. O sea, si utilizamos una sola válvula de corte, por ejemplo, en una línea de gas, con la ruta 1H, que es la más restrictiva, dependiendo de las tasas de fallo de la válvula, lo que voy a poder llegar es a SIL 1 o SIL 2. Sin embargo, si utiliza las otras 2 rutas, la 2H o la 61.511, siempre voy a poder llegar a SIL 2. Siempre. Y con 2 válvulas algo parecido. Con la 1H, dependiendo del tipo de válvula, llegaré a SIL 2 o SIL 3 y en cambio con las de abajo siempre SIL 3. Entonces, esto no se utiliza bien y yo creo que se es poco riguroso en este aspecto, ¿no? Y luego ya por último quería haceros alguna mención a lo que es la evaluación de riesgos, ¿no? La ciberseguridad, ¿no? Realmente la 60.511 te pide también que hagas una evaluación de riesgo de ciberseguridad. En realidad es obligatorio. Esto es algo, como sabéis, bueno, que hace unos años pues, no tenía tanta importancia, ¿verdad? Los sistemas de control y los SIS estaban muy aislados, digamos, del mundo exterior, pero hoy en día es completamente diferente. Hoy en día todo está interconectado cada vez más, los accesos remotos y otra serie de situaciones que se dan en las plantas y entonces la ciberseguridad es muy importante, ¿no? Entonces, esto es obligatorio. Lo que sí que veo es que, bueno, algunas empresas ya están empezando a tenerlo en cuenta, de que no solamente hay que hacer el HACCP, sino hay que hacer también esa
evaluación de ciberriesgos, y la propia norma te da alguna guía, te da aquí una guía que dice puedes utilizar el Technical Report de ISA, este de aquí, el 840009, esta norma también IEC y la 62443, que bueno, que si conocéis un poco el mundo de la ciberseguridad, es la norma, digamos, hoy en día más utilizada para lo que son los ciberriesgos de los sistemas de control industriales, ¿no? Entonces, esto yo creo que es un punto de mejora muy claro en general, en todas las plantas hoy en día, ¿eh? Y bueno, aquí tengo una pequeño flujograma, digamos, de qué es lo que hay que hacer según esta norma, la 62443. Fijaros que solamente comentaros, hay que hacer una evaluación de ciberriesgos de alto nivel. Esto lo se puede hacer al mismo tiempo que haces el HAZOP. Haces el HAZOP y haces el ciberHAZOP, por ejemplo. Lo puedes hacer a la vez. Y este sería la evaluación de riesgos de alto nivel. Y luego, más adelante, en una etapa posterior, tenemos que hacer una evaluación de ciberriesgos de detalle. Aquí ya sí necesitas personal experto en redes, en todos los conceptos estos de ciberseguridad, etcétera, pero aquí en el High Level Cybersecurity Risk Assessment no es necesario. Puedes hacerlo al mismo tiempo que el HAZOP. Y esto simplemente es un pantallazo del Technical Report este de ISA, que es una guía bastante práctica, digamos, de cómo se puede hacer esa evaluación de ciberriesgos, ¿no? Hay en este mundo de la ciberseguridad, pues hay muchos conceptos, muchos términos nuevos que van apareciendo, ¿no? Entonces, bueno, alguno de vosotros seguro que conocéis este término, ¿no? De superficies de ataque, ¿eh? Aquí os he puesto un ejemplo, ¿no? Normalmente, claro, cuando tengo un sistema de control, que tengo el SIS, etcétera, pues lo que hay que hacer es dividir en zonas la arquitectura de la red, de la red de comunicaciones, y, digamos, ir estudiando cada zona. Entonces, es habitual que el SIS esté en una zona. Y además una zona, ya que es un elemento de mucha responsabilidad, pues bueno, hay que estudiarlo a fondo. Entonces, claro, depende un poco cuáles son las vías de comunicación desde el exterior que hay con el SIS, con esta zona, pues hablamos de que hay más superficies de ataque o menos superficies de ataque. Lógicamente, si yo tengo un SIS que no está comunicado con nadie, ni con el sistema de control, o a lo mejor está comunicado con el sistema de control, pero vía entradas-salidas, ¿no? Pero si no está comunicado con nadie, bueno, tiene pocas superficies de ataque. Nunca van a ser cero, porque siempre va a haber una estación de ingeniería y va a llegar alguien que va a colocar un PC y se va a conectar para hacer una modificación, ¿no? Entonces por ahí le podría entrar un virus, ¿no? Entonces siempre va a haber algo, ¿no? Pero reducimos muchísimo el riesgo de ciberataque si el SIS está totalmente aislado, ¿no? Y entonces las superficies de ataque son múltiples, ¿no? Desde el sistema de control, desde la estación de ingeniería, o incluso si tenemos una planta grande que tenemos un PC donde se realiza, digamos, la calibración, o un Asset Management System, ¿no? Un sistema de gestión de activos que está comunicado con los instrumentos de campo. Por ahí también se te puede, digamos, colar el virus, ¿no? Por ahí se es vulnerable también. Bueno, entonces esto es un aspecto importante que yo creo que hay mucha carencia actualmente en esta parte en lo que concierne el SIS. No se está cumpliendo lo que dice la norma y lo que dice, por otro lado, el sentido común, ¿no? Entonces, bueno, deberíamos, bueno, pues poco a poco ir incorporándolo, digamos, a los análisis que vayamos haciendo, ¿no? Bueno, y por último os quería comentar,
bueno, como ha comentado antes Óscar, bueno, en TIUSUD hay un programa de cursos muy amplio y en concreto os quería hablar de estos dos. Ahí tenéis los enlaces. El primer curso es sobre la IEC 60511. Es un curso en el que, digamos, se pasa por todas las fases que hemos visto: análisis de riesgos, diseño, implementación y operación y mantenimiento. Y por supuesto, pues claro, es un curso de 24 horas que da tiempo a profundizar, a ver muchos casos prácticos, etcétera, ¿no? Y luego hay otro curso que es este, que es un curso más de especialista en HAZOP y CiberHAZOP. Aquí explicamos todas las metodologías, principalmente nos centramos en HAZOP, gráfico de riesgos, matriz de riesgos y LOPA. Y en el CiberHAZOP nos centramos especialmente en lo que sería toda la evaluación de alto nivel que os hablaba antes y que se puede hacer al mismo tiempo que el HAZOP. Y nada más. Por mi parte, hasta aquí. Si hay alguna pregunta, Óscar, no sé si, porque no he mirado yo Sí, en el chat. gracias, José, por este webinar. La verdad que fantástico y muy interesante. Sin duda, un verdadero lujo contar contigo hoy, la verdad. Fíjate si ha sido interesante que no ha abandonado nadie antes de tiempo el webinar. Mira, han sido tan amables Cristian y Eduardo, han dejado vía chat un par de preguntas que si quieres pues te leo. Dice, hola José, ¿qué pasa si el fabricante no te da el CPT? Te dice que no lo tiene o que no lo sabe. Y en la misma línea dice Eduardo, o la instrumentación es existente y antigua, por lo que no se dispone de datos. ¿Cómo se debe actuar? Claro, efectivamente, el mundo real luego es diferente, ¿no? No es el mundo perfecto y nos vamos a encontrar esas situaciones, ¿no? Vamos a ver, si no tenemos el CPT porque pues ni nos lo da el fabricante, ni a lo mejor tenemos una referencia, yo lo que suelo recomendar es utilizar unos valores de referencia, ¿no? Normalmente en transmisores es habitual utilizar un 90%. En el Logisolver pues podemos poner 95%, o sea, es un PLC de seguridad, me refiero. Y el problema siempre son los elementos finales, ¿no? Cuando se trata especialmente de válvulas, ¿no? Y depende un poco del tipo de válvula. Si no hay un requerimiento de lo que se llama tight shut-off, es decir, que no hay un requerimiento de estanqueidad, según alguna norma que hay que hacer un test de fugas, etcétera, etcétera. Si no hay ese requerimiento, bueno, podemos utilizar, por ejemplo, un 65, un 70%. Y si tenemos ese requerimiento de tight shut-off, entonces ahí hay que ser más cauto. Y también depende un poco a lo que tú estés dispuesto a hacer. O sea, si realmente vas a hacer el test de fugas en buenas condiciones, pues bueno, yo mantendría ese 70%, pero si vas a hacer un test de fugas de aquella manera, digamos, hay que bajarlo al 50%, ¿no? Y esto nos va a ocurrir a veces, ¿no? Que no tenemos ese dato, ¿no? Y luego hablábamos también, me decía de las tasas de fallo, ¿no? De si las tasas de fallo no las tuviéramos porque es instrumentación antigua. Pues claro, lo ideal, ¿qué sería? Lo ideal sería si aunque fuera instrumentación antigua, tuviéramos algún histórico de incidencias en la planta de que yo pudiera utilizar para hacer un cálculo, aunque sea aproximado, de las tasas de fallo, que en realidad es el mejor cálculo. Si yo tengo una estadística propia, el mejor cálculo es ese. La propia norma te lo dice, ¿no? O sea, si tienes tu tasa de fallos en las condiciones de operación de tu planta, eso es lo mejor. Y si no tenemos nada, si no tenemos nada, lo único que puedes hacer realmente es intentar recopilar, porque eso sí que hay publicaciones, tasas de fallo de elementos similares al tuyo. Hay veces que, por ejemplo, es una planta que en realidad pertenece a una corporación grande
y a lo mejor hay distintas plantas en el mundo y a lo mejor tú no tienes ese dato, pero igual tienen ese dato en otra planta. Sería interesante también. Pero al final, si no tienes ningún dato, no tienes otra opción más que intentar buscar elementos similares y utilizar esas tasas de fallo. Si queremos ser un poquito conservadores, puesto que hablamos de seguridad, yo le aplicaría a esas tasas un factor, ¿no? Y cuando hablo de un factor, pues a lo mejor hay que multiplicar directamente por 1,5 o por 2, ¿eh? Entonces depende un poco, bueno, pues cómo quieras afrontar el tema, ¿no? Muy bien. Perfecto. Pues José, mira, hemos recibido también un par de consultas, de preguntas vía email, que si te parece Sí, sí. brevemente, rápido, te paso a comentar. Nos comenta uno de los asistentes si es obligatorio utilizar en la verificación del SIL una herramienta certificada. Bueno, no es obligatorio. De hecho, la norma, en este caso habría que irse a la 508, que es donde viene, creo que es en la parte 6, ya no me acuerdo bien exactamente. La norma te habla bueno, de metodologías de cálculo y puedes incluso hacerlo manualmente. O sea, tú puedes incluso crearte tu Excel y hacerlo. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de arquitecturas, pues de las típicas, sencillas, ¿no? El 1 de 1, el 1 de 2, incluso la 2 de 3, pues bueno, eso cualquiera puede hacer una fórmula, por supuesto, con todos los parámetros, la fórmula completa, y tienes muchas, digamos, guías en la norma, en la 508 para hacerlo. Pero cuando hablamos ya de otro tipo de arquitecturas más complejas, entonces ya es más difícil, ¿verdad? Que una persona, digamos, un técnico normal, vaya a perder el tiempo, ¿verdad? En sacar esas fórmulas porque, bueno, le va a tener que dedicar horas, ¿no? Pero no es obligatorio, o sea, lo puedes hacer manualmente. Perfecto. Y ya una última, si te parece, que nos llega. ¿Qué pasa si se pospone unos meses la parada de planta y no se realizan las pruebas funcionales de las funciones de seguridad? Bueno, efectivamente hay un parámetro de cálculo que es el TI, el test interval, que es el que tú defines al principio, cuando haces la especificación de requerimiento de seguridad, dices, a ver, voy a hacer el mantenimiento, las pruebas funcionales de los sensores una vez al año. Del Logic Solver, por ejemplo, del PLC, una vez cada 5 años y los elementos finales, pues también una vez al año. Entonces, ¿qué pasa si esas paradas del proceso pues se posponen, se retrasan? Bueno, es el parámetro este TI, si estamos hablando de que, bueno, en vez de 12 meses, hablamos de 13, de 14 meses, eso no tiene ninguna importancia. O sea, realmente en el cálculo va a tener poco efecto. A no ser que estés hayas hecho un cálculo de probabilidad y estés en el límite, sí, y que no deberías de aceptarlo, pero bueno, suponiendo que fuera así, te podría tener un cierto impacto, pero es muy pequeño. Entonces, normalmente no tiene impacto. Otra cosa es que digas, porque alguna vez, por ejemplo, a mí me ha pasado en algún proyecto del caso que te dicen, a ver, nosotros hacemos parada cada 2 años. Y entonces hay ciertas tareas de mantenimiento que se hacen cada 2 años con el proceso parado. Pero por circunstancias de producción, de mercado o de lo que sea, pues justamente este año no vamos a parar. O sea que entonces pasaríamos en vez de 2 años a 4 años, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya sí que habría que hacer algún análisis, algún cálculo, ¿no? Porque, claro, teniendo en cuenta que el cálculo de la probabilidad de fallo en sistemas de baja demanda es una media, o sea, al final, si has cogido, por ejemplo, 20 años, en realidad se hace una media. Si hay un periodo, un único periodo en el que te has saltado, digamos, esas pruebas, desde el punto de vista de cálculo, no tiene mucho impacto. Otra cosa es, desde el punto de vista un poco de responsabilidad, ¿no? Hombre, de que estamos hablando de seguridad funcional, ¿no?
Entonces habría que, digamos, ese año o esos 2 años que no vas a parar y te vas a saltar algunas de las pruebas, no todas posiblemente, deberías de hacer un análisis y ver qué contramedidas, o sea, o qué medidas compensatorias vas a tomar en la planta durante ese periodo de tiempo, que digamos que compensen de alguna forma que, bueno, que no has hecho esas pruebas, ¿no? Pero bueno, contestando de forma breve, si se incrementa un 10%, un 15% el test interval, no tiene impacto. Si es más, entonces hay que analizarlo más a fondo. Muy bien. Y bueno, una última pregunta para terminar, José. Sí. Francisco deja en el chat también. Nos dice, desde el punto de vista de las tasas de falla, ¿cómo diferenciar las que son demasiado optimistas? En caso de poder definir una compra, ¿deberíamos justificar basados en este factor? Bueno, efectivamente, esto, vamos, ocurre y yo lo he visto en algunos proyectos, ¿no? Que te facilitan, el cliente te va facilitando los certificados, digamos, donde vienen, o los manuales donde vienen las tasas de fallo, y algunas veces te sorprende, ¿no? O sea, una válvula, no puede ser que una válvula te digan que tiene una tasa de fallos, por ejemplo, que yo he visto de 4 fits, o sea, de 4 por 10 a la -9, porque eso, y perdonar por la expresión, no se lo cree nadie. Entonces es muy difícil, ¿no? Entonces, hay algunas publicaciones en el mercado que te dan, digamos, unos valores de referencia, de normalmente entre qué valor mínimo, qué valor máximo suelen estar según tipo de elemento, si es válvula de un tipo, si es válvula de otro, si es un transmisor, si es un presostato, etcétera, y te dan unos rangos, de cuáles son, los valores mínimos y máximos. Entonces, esas publicaciones son muy útiles para esto, justamente, ¿no? Para por lo menos contrastar con esa publicación y decir, pues bueno, esto es creíble o no es tan creíble, ¿no? Pero efectivamente la pregunta es buena porque eso ocurre. Muy bien, José. Pues nada, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias. Pedir disculpas por bueno, pues el retraso, pero creíamos que merecía la pena, ¿no? Alargar un poquito más debido a este interés generado. Hemos recibido otras preguntas sobre esta temática. Y bueno, pues si hay alguna duda más o casuística específica que os pueda interesar ver, analizar, podéis contactar con nosotros. Os he dejado en el chat la dirección de correo mía personal y la de nuestro equipo de TÜV Academy. Em, bueno, esperamos que os haya resultado de interés la temática tratada. Como hemos indicado al comienzo del webinar, se ha grabado y os haremos llegar tras la edición el enlace para su descarga, para que lo podáis ver con más detenimiento y de la misma manera, si tenéis cualquier otra cuestión, estamos a vuestra disposición. Os enviaremos también una breve encuesta de satisfacción que siempre nos gusta enviaros, bueno, pues para recibir vuestro feedback y poder ir mejorando, ¿no? Incluso podéis aportar nuevas temáticas de interés. Por último, nada, animaros a visitar nuestra web de TÜV Academy y suscribiros si os apetece para manteneros actualizados de webinars, nuestros cursos programados, ¿no? Nuestros programas técnicos de gran interés o aquellas actividades que realizamos asiduamente, ¿no? Y nada, queremos desde TÜV agradecer a José Bielza este apoyo, implicación y aportación de valor que nos ha dado hoy con su gran experiencia y conocimiento. Así que muchas gracias a todos por vuestro tiempo, confianza. Sé que os ha gustado porque estamos recibiendo muchas consultas y agradecimientos. Y nada, hasta la próxima, que paséis un feliz día y nos vemos pronto. Gracias. Vale, gracias a todos. Adiós.